Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por permitirnos estar reunidos en esta noche para ti, para aprender de ti, para conocerte más. Señor, nosotros tenemos hambre y deseo por ti y queremos conocerte, bendito Dios. Que en esta noche, Señor, tú te reveles a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, se haga vida en nuestro ser. Que cada uno de nosotros, Señor, y todos como iglesia, crezcamos en conocerte. Crezcamos, Señor, en saber más de ti. ¿Quién tú eres en nuestra vida? ¿Quién tú eres, Señor, en nuestro ser? Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Jesús. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y hoy día estamos prácticamente, hermanos, a las finales del Evangelio de Juan. Y yo le doy gracias por todas las semanas que el Señor nos ha permitido estudiar este Evangelio. Y una de las cosas muy preciosas del Evangelio de Juan es que habla de ese gran yo soy. Y hemos visto a través de este evangelio que el Señor se da a conocer como yo soy la luz, yo soy la vida y la resurrección, yo soy la puerta de las ovejas. Y a través de todas estas semanas podemos ver a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios. Y ese es el aspecto que Juan da a conocer en este evangelio, a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo. Ahora, algo también importante es que Juan fue un testigo directo de todas las cosas que él escribe y cuenta. Él fue un testigo presencial, ¿verdad? Juan fue el único apóstol que no murió en martirio y que murió muy ancianito. Y este evangelio lo escribió casi a las finales de su vida por petición de los ancianos de la iglesia de Éfeso, creo que fue, y le pidieron, y él escribe este evangelio, pero fue el único discípulo que no murió en martirio y que también es conocido como el discípulo amado, que estaba siempre muy cerca del pecho del Señor. Y él fue un testigo ocular. Yo quisiera comenzar en esta noche, vamos a ir al capítulo 20. Gracias, Señor Jesús. En el capítulo 20, en el verso 30 y 31, está el propósito por el cual este discípulo amado por Jesús escribió este evangelio. Voy a leerlo. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Dice que hizo muchísimas señales que no están escritas. Eso da respuesta a las personas que muchas veces, aún a nosotros, los hijos de Dios, nos preguntan, pero ¿por qué la Biblia no habla de esto? ¿Pero la Biblia no habla de lo otro? Bueno, es que en la Biblia ha quedado registrado lo que el Señor quiere que nosotros sepamos de Él. ¿Qué quiere que nosotros conozcamos de Él? ¿Cómo relacionarnos con Él? La obra que Él ha hecho para nosotros reconciliarnos con Él. Y dice que específicamente en el Evangelio de Juan,
lo que está escrito ahí es para que creamos que Jesús es el Cristo. El Cristo es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Jesús como el Hijo de Dios, la divinidad del Señor, no solo se hizo hombre, no solo pasó por la tierra hablándonos del reino de Dios y haciendo milagros, sino que Él era el Hijo de Dios, que vino a hacer la voluntad del Padre, que era ir a la cruz. Era 100% hombre y era 100% Dios. A la cruz Él fue como hombre, fue en su naturaleza de hombre, pero Él era Dios. Por eso Juan continuamente lo hace ver, ¿verdad?, como el Hijo de Dios. Dice que cuando llegó la hora de pasar de aquí para allá, en realidad Él siempre estaba acá con nosotros, pero también estaba con el Padre, porque Él era Dios. Y podemos ver que el otro interés es que podamos creer en Él para vida en su nombre, para estar en la vida de Dios por medio de la fe, por medio de creer en Jesús, el enviado de Dios, el ungido, el Cristo, el que iba a venir a hacer esa obra de redención, enviado por el Padre. Ahora, en estos capítulos, los dos últimos capítulos, en sí, el tema es la resurrección. Y podemos ver que si lo juntamos con el 19, con el capítulo 19, el capítulo anterior, es una descripción de la esencia del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no se quedó en la cruz, sino que se levantó con poder de la muerte. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 20. Este es el domingo por la mañana. Vamos a leer en el 20 del 1 al 10. Y estos fueron los acontecimientos de ese día, del domingo por la mañana hasta la noche. Tiene este capítulo. Entonces dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado a mi Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí está hablando el primer día de la semana. Hasta antes de la resurrección, el día, ¿verdad?, que era el día central para los judíos, era
el sábado, ¿verdad? El sabbat, ese era el día de descanso. Pero después, cuando Jesús resucita de los muertos, va a ser el día domingo, que viene a ser el primer día de la semana. Y aquí está María Magdalena. Fue, ¿verdad? Yendo muy de mañana al sepulcro y vio esa piedra quitada, esa piedra tan inmensa que el Evangelio de Mateo nos cuenta por dos ángeles. Y qué precioso, porque en sí la piedra estaba movida. Ahora, vamos a recordar que María Magdalena fue muy cercana a Jesús. ¿Se acuerdan qué pasó con ella? El Señor sacó, dice la palabra, 7 demonios. La liberó, la hizo libre. Y ella tuvo un agradecimiento tan precioso con el Señor, ¿verdad? El Señor, en una parte del Evangelio, que viene una mujer pecadora, que se supone que es María Magdalena, a lavarle los pies. Él estaba comiendo en la casa de un fariseo y el fariseo pensó respecto del Señor, no se da cuenta quién es esta mujer que le está, ¿verdad?, ungiendo los pies y lavándolos con sus lágrimas y secándolo. Y el Señor le contó una parábola y le dijo que le iba a contar una parábola, ¿verdad? Que a un pecador se le habían perdonado muchísimos pecados y por eso tanto se le había perdonado que ese corazón amó mucho al Señor en agradecimiento, pero a otro se le perdonó poco y por eso amó poco. Y María se le perdonó mucho y amó mucho al Señor. Tuvo una vida de entrega y de servicio al Señor preciosa. Y la vemos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Tan pendiente de lo que estaba sucediendo con el cuerpo del Señor. Ahora, es muy importante recordar también que aún los discípulos no habían comprendido completamente lo de la muerte y lo de la resurrección. Ahora el Señor ya había muerto, aunque no lo habían entendido bien, igual se llevó a cabo esa obra y ellos están atemorizados, escondidos, ¿verdad? Su líder ha sido crucificado, ha sido sepultado, pero hoy es el tercer día y él había dicho que se iba a levantar con poder de la muerte. Y aquí está María Magdalena yendo al sepulcro, encuentra esa piedra movida y ella va a avisarle a Simón y a Juan. Ahora dice que los dos van corriendo, pero Juan corrió más rápido que Pedro. Juan corrió más rápido que Pedro, pero el que entró primero, ¿quién fue? Fue Pedro. Siempre Pedro era, ¿verdad?, acelerado, era aventado. Y ahí está Pedro entrando primero a la tumba. Pero dice que Juan entró y vio y creyó. Creyó. Él pudo recordar lo que Jesús tantas veces había dicho, que él iba a ser muerto, pero él iba a ser resucitado. Y ahí está el Señor, ¿verdad? Levantándose de la muerte, y aquí está Juan. Dice que él vio y creyó. Ahora, Pedro no se dice nada de él, pero seguro que también creyó. Tendrían que recordar las palabras del Señor que les había dicho que él iba a morir e iba a resucitar. Y vemos algo muy importante en el verso 9. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y era necesario. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender
que el evangelio es la muerte y la resurrección. Si el Señor no se hubiera levantado con poder de la muerte, hubiera sido como cualquier otra muerte. Pero Él anunció y asimismo lo que Él dijo que iba a suceder, sucedió, dando muestras de ser el Señor de la vida y aquel que tiene el poder y la autoridad para dar la vida y volverla a tomar. Él entregó su espíritu en el momento de la cruz. La escritura nos enseña que Él entregó el espíritu. Y luego el espíritu de poder, que es también el espíritu de Cristo, lo levantó nuevamente a la vida. Ahora, en esa idea de la resurrección, es importante entender que para que algo resucite, tiene que haber estado muerto. La concordancia Strong define la resurrección como algo que ha estado en oscuridad. Así lo define, ¿verdad? Como algo que ha estado en oscuridad o completamente en un sueño o dormido y entonces luego es levantado. Pero ha estado, ¿verdad? Sin vida y ahora se levanta en vida. Y entonces Jesús regresó con poder de la muerte. Y esa es, ¿verdad? Lo que nosotros podemos decir, que así como Él se ha levantado con poder de la muerte, hoy nos levanta a nosotros también con poder de la muerte espiritual. Y aún nos promete, así como Él resucitó, con ese tipo de cuerpo de resurrección, que es un cuerpo espiritual, que es un cuerpo no natural como este de carne y sangre, así también es la promesa de resurrección para nosotros, los que creemos, para la resurrección de los cuerpos al final de todos los tiempos, cuando Él venga en su segunda venida. Ahora, vemos un detalle muy importante aquí en el Evangelio de Juan, en el verso 10, y dice que volvieron los discípulos a los suyos. Pedro y Juan, una vez que vieron, se regresaron. Pero María está tan en el pensamiento del Señor, que qué ha pasado con su cuerpo, que ella necesita saber dónde lo llevaron. Ella no se regresó, ella se quedó ahí. Y por eso Dios le concedió a ella, ¿verdad? Quizás ser la primera a quien Él se le apareció. Vamos a leer en el capítulo 20 del 11 al 18. Dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María tuvo el privilegio de ser
la primera persona a quien el Señor se le presentara después de su resurrección. Y ella estaba realmente deseando dónde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Dónde estaba? Y estaba tan consternada por ese sentimiento de saber que incluso cuando ella mira hacia el sepulcro, ve a estos dos ángeles con vestiduras blancas y ella está en su tema, llorando por el Señor. Pero vemos aquí a los ángeles también como emisarios de Dios. Hay mucha, hoy día, incluso doctrina, enseñanza sobre los ángeles, hermanos, que se les da un lugar que no corresponde conforme la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, los ángeles son emisarios, enviados de Dios. Hebreos 1, en el capítulo 1, nos enseña que son mensajeros de Dios a favor de los herederos de la salvación. Y ese es un ángel. Los vemos cuando Jesús nació, los vemos en las huestes celestiales, anunciando, ¿verdad? Lo más precioso que pudo haber pasado en la tierra, que fue el nacimiento del Hijo de Dios. Pero ahora vemos aquí a dos, también dando las buenas nuevas. Aquí le dicen, ¿por qué lloras? Y ellos que le dicen, que Jesús se ha resucitado, que Él se ha levantado. Y Jesús se presenta a María Magdalena. Qué lindo es el Señor, hermanos. Porque quizás para muchos, María Magdalena siempre fue señalada. Para muchos que nunca llegaron a conocer al Señor o que lo conocían de lejos, no podían entender cómo ella era, ¿verdad? Ese círculo de Cristo, de Jesús, que hacía milagros, que daba a conocer el reino de los cielos, que daba a conocer las buenas nuevas del Padre. Pero ahí estaba ella, lavada, ¿verdad? Por el Señor, limpiada, que el Señor le concedió creer en Él. Y era cercana al Señor. Y a ella fue quien Dios la eligió para ir a dar la buena nueva a los discípulos. Gloria al Señor. Qué lindo. Por eso se cumple ahí, ¿verdad? Que aún lo menospreciado, lo vil de este mundo, lo menospreciado de los hombres, es lo que Dios ha escogido para darse a conocer, para ser exaltado por medio de ellos. Y fue María Magdalena, a quien Dios liberó, a quien Dios sanó, a quien Dios salvó, pero ella también se estrechó con el Señor, lo amó, lo adoró, lo buscó, ahora es enviada. Ahora hay algo muy lindo aquí porque en sí María no lo pudo reconocer al Señor de buenas a primeras, no pudo reconocerlo. No sé si en parte era porque quizás era muy temprano y era oscuro o porque también el cuerpo resucitado no es el mismo cuerpo que tenemos ahora de esta carne y de esta sangre. Es un cuerpo que ya no va a tener corrupción, no va a sufrir dolor, no se va a enfermar. Es un cuerpo que Primera de Corintios dice que es un cuerpo de gloria, un cuerpo espiritual. Así que quizás tiene la misma forma, pero en sí luce también un poco diferente. Y ella no lo pudo reconocer. Pero ¿cuándo lo reconoció? Cuando él le dice su nombre, María. Ahí lo reconoció, porque ella era una oveja del Señor. Y dice que sus ovejas reconocemos su voz. No conoció su aspecto físico, pero cuando el Señor le dijo María, ella le pudo decir Raboni, que quiere decir maestro. En realidad, en el original es gran maestro. Ella se volvió a él y lo pudo reconocer. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Anda, avísale a los hermanos. Anda, avísale a mis hermanos. ¿No? Dice en el verso 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos.
por primera vez el Señor le llama a los discípulos hermanos. Ya les había llamado siervos. En Juan 15, ¿verdad? Vimos que el siervo no es mayor que su Señor. También les había llamado amigos, que el amigo, ¿verdad? Hace la voluntad de Él, que les llama amigos si hacen la voluntad de Él, pero ahora les llama hermanos. Eso nos recuerda la palabra, ¿verdad? Que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él atravesó todo lo que tenía que atravesar por nosotros para ser el primero, el ser el primogénito entre muchos hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice también la Escritura, y la manda a anunciar. Así que María Magdalena fue la primera que fue a anunciar las buenas nuevas. ¿Mm? No todos le creyeron. Vamos a ver después en el Evangelio de Marcos que no todos le creyeron a María Magdalena, que había visto al Señor, pero ella fue la primera en anunciar y fue gozosa. Gloria al Señor. Ahora, en el mismo día, el Señor se va a aparecer de nuevo a sus discípulos. ¿Por qué es tan importante las apariciones del Señor? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué simplemente el Señor no dijo que iba a morir, resucitó y se fue a los cielos? No. Él dejó pruebas. El libro de los Hechos, capítulo 1, del 1 al 3, léalo cuando pueda, apúntelo y léalo. Es muy necesario, ¿verdad? Tomar nota de las Escrituras, pero él dice que después de haberse levantado de la muerte, se apareció con pruebas indubitables, dio pruebas que no dejan duda de su resurrección. Pruebas, ¿verdad?, fehacientes que demostraban la realidad que Él se levantó de la muerte. Nunca nadie se ha levantado de la muerte, hermanos. Nunca. Él lo hizo porque Él tiene el poder para hacerlo. Y esa era la voluntad del Padre. Y dice que durante 40 días, dice el libro de los Hechos, 40 días, Él se presentó hablando, a ver, ¿de qué estaba hablando cuando Él resucitó? Hablando del reino de los cielos. O sea que Él se levantó y Él continuó dando enseñanza sobre el reino y aquello que los discípulos habían de seguir haciendo. Él hizo la obra en la cruz para redimirnos, pero luego va a enviar a aquellos a continuar dando las buenas nuevas de esa obra de redención completa, preciosa, eterna, que Él ya ha hecho en la cruz y que da pruebas de que todo eso es verdadero porque Él ha regresado, se ha levantado de la muerte con poder. Venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado en la carne, lo venció en su cuerpo de carne en la cruz y se levantó. Ahora vamos a leer aquí otra aparición, porque aquí en Juan, en estos dos últimos capítulos, vemos 4 apariciones, pero aquí viene, ya no es en la mañana temprano, sino es en la noche. Y vamos a recordar que los discípulos están temerosos. Aún los que habían dicho, ¿verdad? Antes de que Jesús fuera apresado y juzgado por los judíos y también en el juicio romano, aún los discípulos que habían dicho, no te dejaremos, te seguiremos hasta la muerte, contigo estaremos. A la hora que él fue tomado preso, toditos, ¿verdad? Toditos, no quedó uno, no quedó ni uno. Se cumplió la palabra que iba a herir al pastor y las ovejas iban a ser completamente dispersadas. Pero ahora están ahí atemorizados, encerrados, dice, por miedo de los judíos. Vamos a leer en el capítulo 20 del 19 al 23. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar
donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí, ¿verdad? Por la noche Él vuelve a aparecerse, pero se aparece donde estaban los discípulos a puerta cerrada porque estaban atemorizados. Qué lindo el Señor. Él simplemente se apareció en medio de ellos. Aquí vemos otra característica del cuerpo resucitado del Señor Jesús, que es el cuerpo que tú y yo también vamos a tener en el día final, cuando resucitemos, ¿verdad? De los muertos, si es que ya estamos con el Señor, o nos levantemos y seamos transformados en el aire, ese va a ser nuestro cuerpo también. Un cuerpo similar al que tuvo Jesús cuando subió a los cielos. Un cuerpo espiritual, un cuerpo de gloria. Y dice que Él se presentó en medio de ellos. No tuvo que abrir la puerta, simplemente, ¿verdad? Él atravesó, se presentó y ahí estaba. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Paz. Paz a vosotros. Hermanos, la paz de Dios, así como lo fue para los discípulos, que fue lo primero que les dijo, paz a vosotros. Esa paz es lo más importante para nosotros también. Él hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Él reconcilió todas las cosas en los cielos y en la tierra. Y ahora Él les deja esa paz a sus discípulos y nos la da a nosotros. No es la paz del mundo. Qué bueno que la paz del mundo no tiene nada que ver con la paz de Dios. La paz de Dios es en el espíritu y es en lo profundo y es independiente de las circunstancias que vamos viviendo. Por eso cuando tú tienes la paz de Dios, cuando nosotros nos mantenemos en esa paz, hay muchas cosas en nuestras circunstancias que pueden venir como terremoto y remecernos o azotarnos, pero tú puedes estar firme en el Señor porque se cumple la palabra que es esa paz que va más allá de todo entendimiento, que va más allá de toda comprensión. Es la paz de Dios en tu ser. Gloria al Señor. Y esa es la paz que el Señor les declara a sus discípulos. La paz que Él ganó por medio de la sangre de su cruz. Efesios nos enseña que Él es nuestra paz. Mira qué lindo. No es que Él nos da paz. Su persona en nuestra vida, en nuestro ser, es nuestra paz. Necesitamos tanto la paz de Dios, tanto la paz en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Que aún en medio de este tiempo, con todas las cosas nuevas, todas las presiones nuevas, uno no se raye, sino que siempre puede estar tranquilo, centrado y enfocado en Cristo, que es nuestra vida. Ahora, esas primeras palabras fueron paz. Y luego, ¿qué hizo el Señor? Les enseñó, ¿verdad? Dice el verso 20 que le mostró las manos y el costado. Yo veo esto tan tierno de Cristo para sus discípulos. Siempre se ha hecho como nosotros, aunque es Dios, tomó nuestra forma, caminó con nosotros, fue en todo semejante, así como lo dice Hebreo, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y es tan precioso lo que Él hace de mostrarle las manos. Él pudo simplemente no hacerlo.
Y los discípulos hubieran creído igual, pero Él les muestra. Y eso a los discípulos los llenó de gozo, de saber que era el Señor, que era su Señor, el que había caminado con ellos, con el que habían atravesado pruebas y situaciones. Ahí estaba, resucitado con poder de la muerte y permitiéndoles ver las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo. El gozo, ¿verdad? De ver a Cristo, de tenerle. Pero el Señor también, hemos visto este verso, el 21, les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. El Señor les dio una impartición, les dio esa nueva vida. Cuando Dios nos envía, Él también nos capacita en Él. Hermanos, que Dios nos dé esa confianza, que Él nos envía también a dar esas buenas nuevas y Él nos capacita en Cristo también. No hay nada que Dios nos envíe a hacer que Él no nos ha enseñado y nos ha dado esa capacidad de poder hacerlo. Él los envió a dar las buenas nuevas y a nosotros también. Él nos envía a dar esas buenas nuevas y es de nosotros también dar ese paso y tener siempre las buenas nuevas del Evangelio en nuestra boca para toda oportunidad que Él nos permita. Él los envió. También recordamos la gran comisión: id a toda criatura y predicar el Evangelio, que puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. El que crea será salvo. La salvación por fe, la salvación por creer en el Señor, pero llevar las buenas nuevas. Y estos son tiempos, hermanos, que nosotros somos enviados del Señor, donde Él nos permita estar, con quien Él nos permita estar. Es un tiempo de salvación, es un tiempo que el Señor está llamando los corazones a volvernos a Él, a entregarnos a Él, a conocerle. Un tiempo que nos llama también a arrepentirnos, a seguir enfocándonos, encaminándonos en los caminos del Señor. Un tiempo de salvación. Y así como los discípulos lo fueron en el momento de la resurrección, tú y yo somos enviados en este tiempo. Si las vidas te reciben, es para la gloria de Dios. Y si no te reciben, también es para el Señor. No es acerca de nosotros, es acerca de Cristo, es acerca del Señor, es acerca de su salvación, de lo eterno. No es acerca de ti ni de mí, es acerca de la gloria de Dios. Es acerca de la gloria del Señor. Y queremos ser participantes de todo lo del Señor, de sus glorias y de sus padecimientos, y lo que Él tiene para nosotros, que cada uno lo pueda tomar y vivir en eso, enfocándonos en el Señor. A veces estamos tan enfocados en tantas cosas, pero necesitamos enfocarnos en Dios. Él tiene que ser nuestro enfoque, Él tiene que ser nuestro centro, Él tiene que ser nuestra guía, nuestra dirección, nuestro levantarnos, nuestro acostarnos. Él, y en Él poder dar lo que es de Cristo, hermanos. Este es un tiempo muy especial. Ni en nuestra más remotamente nos imaginamos que íbamos a estar reunidos en este tiempo en la línea. Nunca, personalmente, jamás en mi cabeza pudo entrar este tiempo, pero el Señor ya lo tenía pensado y Él nos está llamando a ser sus enviados y que nosotros podamos, ¿verdad?, tomarlo en el amor del Señor y en el privilegio de ser esos discípulos hoy. Porque ¿qué es un discípulo?
Un discípulo es un enviado. Eso es un discípulo. Ese es el significado de un discípulo. Un enviado, un mensajero. Y nosotros queremos hacer eso en el amor del Señor, con gozo y reconociendo el privilegio de poder serlo. Es un privilegio ser un enviado del Señor, llevar las buenas nuevas. Y hay mucha necesidad de las buenas nuevas, hermanos, en este tiempo. Así que el Señor les envía, les imparte su nueva vida, les imparte el espíritu de vida que ellos pudieran ir. Aún eso no estaba completo, porque ahora va a venir, cuando el Señor suba a los cielos, va a venir, ¿verdad?, el derramamiento de su espíritu en Pentecostés, que es el nacimiento oficial de la iglesia, y los discípulos fueron llenos, ¿verdad?, del poder, pero Él también les dio esa impartición que pudieran, ¿verdad?, ir y llevar esas buenas nuevas. Ahora, aquí también el Señor trata un tema muy importante, que lo fue para los discípulos y lo es para nosotros, el tema de la incredulidad. Porque ahí estaba Tomasito. Tomasito no creyó. Él no estuvo, no sé por qué no estuvo. Simplemente se perdió la reunión, no estaba. Y cuando él vino dijo que él no iba a creer, si no, ¿verdad? Si no ponía su dedo, si no metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Wow, eso sí que era fuerte, ¿verdad? Porque en realidad los demás le estaban diciendo que lo habían visto. No todos iban a haber visto algo que no era real, pero Tomás decidió que no iba a creer si no veía. Ahora vamos a ver lo que pasó en la siguiente aparición a los discípulos aquí en el Evangelio de Juan, porque hay otras en los otros 3 evangelios que se van complementando, pero aquí la siguiente aparición que está, que es una prueba sin duda de la resurrección de nuestro Señor, está en, vamos a leer aquí en 20:26 al 29. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás no había creído. Él tenía que ver y poner el dedo en los huecos de su mano y en el costado de Jesús. Ahora, Tomás no fue el único que no creyó. También habían otros que no habían creído. No habían entendido y cuando vino la oportunidad de creer, no fue como el discípulo Juan que dice que entró, vio y creyó. No fue para ellos así. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, vamos a leer del 9 al 14.
también habían otros que no habían creído. Y el Señor les reprochó esa incredulidad. En el Evangelio de Marcos 16, del 9 al 14, voy a leerlo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que habían, ¿verdad? Quienes no aún habían sido del círculo del Señor y no creyeron, les era difícil. Pero el Señor trata este tema de la incredulidad, hermanos, porque el Señor no quiere que nosotros como sus hijos seamos incrédulos, sino que creamos, que entremos en esa gracia de la fe. Y nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos. Y las cosas que la palabra nos dice, ¿verdad? Hay que creerlas. La vida en Cristo es una vida en fe, en su gracia. Y es creyendo que nosotros recibimos la vida eterna y podemos perseverar en la fe, creyéndole al Señor. Y qué importante que en un momento tan en el momento de la resurrección, cuando se está manifestando todo lo que el Señor había dicho que iba a suceder, había incredulidad. La incredulidad nos seca, la incredulidad nos deja fuera. No podemos entrar y luego no podemos avanzar por falta de fe. Nos quedamos fuera. ¿Qué pasó con Israel? No le creyeron al Señor. No pudieron entrar en el descanso de Dios por incredulidad. Se perdieron las bendiciones que Dios tenía porque no le creyeron. Prefirieron sus propios pensamientos, sus propios caminos, sus propias formas. Y Dios nos llama a creer que Él ha muerto, que Él ha resucitado, que en Él está la vida eterna, que en Él podemos no solo conocerle, sino vivir en Él todos los días de nuestra vida, en su gracia, en su poder, en su amor, en su bendición. Y nos llama a ser crédulos. Bienaventurado, dichoso el que cree sin haber visto. Primera de Pedro también nos dice, en el capítulo 1, cuando habla de que la fe va a ser probada como el oro, que nosotros hemos creído sin haberle visto. Pero caminamos por fe y le creemos al Señor y creemos todo lo que la palabra dice. Lo creemos. Dios nos va dando su luz y cada vez nos ensancha más en la fe y podemos, ¿verdad?, ir a una mayor profundidad en la fe, porque Dios es el que hace esa obra. Dios es el que nos va dando crecimiento, nos da esa leche espiritual y luego también nos da una comida sólida y hace que la fe se ensanche y que la fe crezca y nos dé profundidad, nos dé crecimiento, nos dé anchura, nos dé altura, pero lo hace Él. Nosotros, nuestro trabajo es creerle. Es decir, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Y quitarnos el corazón malo de incredulidad.
Hay que quitar en nuestra vida toda incredulidad, hermanos. Todo el preferir, ¿verdad? Muchas veces nosotros ya estamos en Cristo y preferimos formas de pensar y de manejarnos y de avanzar que el mundo tiene y no las que el Señor nos enseña en sus caminos. Y no es así. Ya cuando uno le cree al Señor, uno entra en esos caminos. Si Dios lo dice, es porque ahí está nuestra bendición. Si Dios nos enseña así, así yo lo quiero hacer, porque ahí está la bendición en Cristo Jesús, de caminar en Él, de avanzar en Él, de creerle a Él, de creerle a Él. Si le creemos a Él, Él va a manifestarse en nuestras vidas. Él va a manifestarse, va a venir, va a ser morada en nuestro corazón, va a manifestarse. Y eso es lo que nosotros queremos, la manifestación del Señor, la manifestación de la vida de Cristo en nuestras vidas. Así que el Señor nos enseña a través de estas apariciones, ¿verdad? Que así como Él resucitó, así también nosotros lo vamos a hacer, con un cuerpo similar al que Él se levantó, con ese cuerpo similar. Nosotros también vamos a participar en la resurrección final. Pero hoy, mientras estamos en esta vida y estamos en Cristo, el Señor también declaró que Él es la resurrección y la vida. Ya estamos en la resurrección, ya estamos en la vida. Al final viene esa promesa también, que es para nosotros. Pero el Señor nos dio todas estas pruebas de su bendita resurrección, de su gloriosa resurrección. Nosotros le creemos. No queremos tener ni una sombra de incredulidad en nuestras vidas. Queremos creerle a Dios hoy más que nunca, mañana más que hoy. Queremos vivir en la fe. Queremos que esa fe crezca en nuestros corazones y queremos anunciarle. Queremos ser anunciadores de su verdad. La iglesia anuncia su verdad. La iglesia hoy alza su voz fuertemente y anuncia su salvación, su verdad, lo anuncia a Cristo. Y le damos gracias por todo este privilegio, esto que es tan grande, de lo cual Dios nos hace partícipes en Cristo Jesús nuestro Señor.